He estado hablando sobre el arraigo del pecado en nosotros, ¿no? De cómo es que se forman esos pecados en nosotros. Hablaba sobre Job, que había hecho un pacto, ¿cierto? Que decía que él había hecho un pacto con sus ojos, con su boca, con sus oídos, con su corazón, con el semejante, con el enemigo. Con todo había hecho un pacto para agradar siempre a Dios. Y hablábamos de que nosotros en Santiago hablaba sobre cómo el pecado llegaba a nuestras cabezas, porque dice que el pecado no es que Dios lo ponga, sino que en nuestra cabeza empieza a surgir algo, ¿cierto? Y ese es empezar a actuar. Dice que primero lo atrae como una presa, ¿cierto? Le pone un cebo y lo atrae, lo pone bien bonito, lo atrae. Cuando usted es atrapado en eso, su vista, sus palabras, sus oídos, su actuar, su hablar, cualquier cosa, usted cae en esa red, ya cayó en el pecado. Y dice que da a luz, o bueno, no da a luz todavía, dice que se engendra, ahí como si fuera un bebé, se engendra el pecado, ya está hecho. Solo le falta nacer, que es, dice que cuando nace, da muerte o produce muerte. Y es el proceso del pecado cuando se aparece en nuestras vidas y no lo obliga a usted, sino que lo seduce y lo induce a caer en esas situaciones. Y probablemente nosotros no caigamos en pecados muy graves, que digamos, ¿no? Cualquier pecado delante de Dios es igual. Pero aparentemente para nosotros no es tan grave, es pequeño, pero es algo en lo que estamos cayendo. Vamos a ver cómo es que nosotros formamos eso en nosotros. La misma palabra nos lo enseña. ¿Cómo es que usted y yo formamos eso? ¿Cómo es que formamos esas cosas en nuestra mente y en nuestro corazón? ¿Y por qué estamos permitiéndonos caer en esas situaciones de pecado o de errores? Entonces la palabra nos habla aquí sobre el arraigo del pecado en nosotros. ¿Cómo se arraiga el pecado en nosotros? Y cómo podemos nosotros deshacernos de eso, desarraigarnos de ese pecado. Segunda de Corintios, entonces, nos va a hablar sobre eso. Antes de ir allá, vamos a hablar sobre nuestras vidas. No sé cuántos años acá tengamos cada uno, ¿no? Yo tengo 42. 42 años de estar nacido en esta tierra y de haber aprendido ¿cuántas cosas? Miles. La mayoría no buenas. La mayoría aparentemente normales porque es la cultura. Yo crecí en una cultura y en esa cultura aprendí cosas y se me pegaron y se me quedaron. Y ahí están o no están. Pero probablemente todos nosotros hemos captado o cogido cosas de nuestra cultura. Y probablemente continúan ahí. Están ahí. Se nos han aferrado, se nos han apegado, se nos han hecho normales y el mundo lo ha hecho normal. Eso que usted hace es normal porque en el círculo en el que usted vive es normal, ¿cierto? Cuando yo empecé a trabajar, pues la gente o los muchachos eran bastante vulgares, groseros y pues yo trataba de no participar en eso. Y ellos lo notaban que yo no me acercaba cuando veían ellos empezar a hablar de sus ciertas cosas ahí, yo como que ya me alejaba, ya no participaba mucho en eso. Pero aún así nosotros tenemos cosas que se mantienen ahí, que están ahí por la cultura, por lo que hemos aprendido, por lo que nuestros padres nos enseñaron, que aparentemente para ellos es correcto, ¿cierto? En Latinoamérica la constante es que el padre sea un padre abusador, ¿no? Un padre golpeador, un padre tomador. Esa es la constante. E inconscientemente, ¿qué pasa con los hijos? ¿Qué aprenden? El hombre dice, pues yo tengo que vivir así, crece y dice, no, pues es que yo voy a hacer lo mismo, ¿sí? O inconscientemente, él no lo piensa, sino que inconscientemente termina en lo mismo. Las mujeres exactamente igual, ven la situación en su casa y ¿qué hacen después cuando ya crecen? Casi que repiten la misma historia. Y hemos aprendido y captado y eso se nos ha quedado ahí.
y la conservamos y creemos que está bien. Y nos aferramos a eso y decimos, eso está bien, dejémoslo ahí. Pero todas esas cosas son las que nos están afectando a nosotros. Respuestas que aprendimos, tal vez la respuesta que nuestros padres nos enseñaron a tener y ya, con eso nos quedamos. Y eso hemos aprendido y hemos captado y hemos guardado en nosotros. Y probablemente nosotros no nos hemos puesto a meditar cuántas cosas están en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra conducta, que no la hemos revisado frente a la palabra. Porque ¿cómo usted debe revisar su vida sino frente a la palabra de Dios? Si usted lee Santiago 1:23, ahí dice que la palabra es nuestro espejo, la que nos muestra cómo está usted. Y dice, no se hagan oidores olvidadizos, que usted escucha la palabra y es como verse al espejo y se va y luego se olvidó cómo está usted. Que no seamos como esos que dice Santiago, que escuchan la palabra, pero no miran su vida para ser transformados y se van meditando. Eso debería suceder con nosotros cuando nos enfrentamos o cuando estamos frente a la palabra. Es el espejo que le muestra cómo está usted. Y deberíamos empezar a meditar en eso y a permitirnos ser transformados. Pero probablemente no lo hemos hecho. O si lo hemos hecho ha sido muy pocas veces. Y nos hemos quedado con la constante de las condiciones en las que hemos crecido. La cultura, el mundo, la sociedad, la política, todo se nos ha quedado ahí pegado. Y esa constante está ahí. Y no la enfrentamos a la palabra. Políticamente, ¿qué también estoy yo frente a la palabra de Dios? ¿Qué me dice la palabra de Dios con mi decisión política? Con mi decisión social de comunicarme con los demás. ¿Qué también está frente a la palabra de Dios? En mi trabajo, cuando me comporto allá y como trabajo y como hago mi trabajo y cómo me comporto con mis jefes, ¿cómo me refleja frente a la palabra de Dios? Y así es que nosotros debemos empezar a analizar. Lo primero que debemos notar es que Dios nos dice que tenemos armamento espiritual para la destrucción de fortalezas. Lo que dice este versículo, según el versículo 3, dice que no andamos según la carne, ni militamos según la carne, sino que tenemos armas que espirituales para la destrucción de fortalezas. Es decir, que Dios nos ha dotado de un armamento que está en la palabra de Dios y que usted y yo debemos buscar. Hay un armamento para cada situación, para cada cosa en su vida que usted debería buscar como protección y como ataque, ¿cierto? ¿Cómo es un armamento militar? Pues de protección y de ataque. Usted necesita que en su familia haya salvación. ¿Qué armas espirituales usa usted? Necesita en su casa sanidad. ¿Qué armas espirituales busca en la palabra de Dios para hacerlo? Porque Dios nos dice, hay armas espirituales para actuar en lo espiritual. No en lo físico, sino en lo espiritual. Entonces tenemos que buscar esas armas, principalmente, como dice ahí, para destruir fortalezas. Y las fortalezas no está hablando de las fortalezas allá afuera. No hablemos de fuera. Está hablando de las fortalezas de aquí adentro. Las mías. Las propias fortalezas que he creado yo. Yo he formado fortalezas en mi vida. Cantidad de fortalezas. ¿Y qué es una fortaleza? Según lo que uno lee en la historia, en la Biblia, ¿qué es una fortaleza? Aquí hay más. Aquí en España se nota más, mucho más las fortalezas, ¿no? Porque son sitios que encierran, ¿cierto? Y no solo con murallas, sino que las refuerzan para que no sea fácil de entrar, fácil de ingresar. Según la Biblia, en la historia de Jerusalén, el templo,
alrededor del templo, las murallas que construyeron, decía que cabían caballos de guerra, o sea, podían pasar por ahí. Imagínense lo ancho que era esa muralla, una fortaleza. Una fortaleza es algo impenetrable, que protege algo acá, ¿cierto? Quiere proteger algo acá. Y eso es lo que a veces nosotros hemos construido, unas fortalezas impenetrables, donde la luz de Dios, donde la presencia de Dios no ha llegado. ¿Por qué? Porque nosotros hemos puesto hemos construido una fortaleza impenetrable. El mundo, el pecado, nosotros mismos hemos hecho esta construcción. No le podemos echar la culpa a Dios, no le echemos la culpa a nuestros padres. Eso nosotros la tenemos. Probablemente lo aprendimos, probablemente lo adquirimos, pero es responsabilidad nuestra que se quede o que se vaya. Y por eso necesitamos una ayuda divina para destruir esas fortalezas, porque las construimos tan fuertes que ahora nosotros no podemos destruirlas. Es tan fuerte lo que usted ha construido en su mente, en su corazón, en su carácter, en su conducta. Es tan fuerte que ahora no somos capaces nosotros mismos de destruirlo. Y necesitamos que Dios nos dé las armas, las herramientas para destruir las fortalezas. En Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18, eso estúdielo usted en su casa, habla sobre las armas, ¿no?, espirituales que hay. Y dice, y póngase el casco, póngase el pectoral, póngase el cinturón, póngase los zapatos y vaya a la batalla, ¿cierto? Póngase el escudo, la espada. Hay una herramientas ahí para ir a enfrentarse. Pero de seguro esas no son las únicas. De seguro si usted busca en la palabra van a ver más armas espirituales para enfrentar y derribar argumentos. Y eso todos necesitamos hacerlo. Ir a la palabra, porque usted no puede ir a enfrentarse a su fortaleza sin ir preparado. No puede ir a enfrentarse a eso, porque va a salir lastimado. Tiene que estar preparado espiritualmente para enfrentar las fortalezas. Las suyas, y si enfrenta las suyas va a poder ir a enfrentar a las de otros lados. Pero ¿cómo llegan a formarse estas fortalezas? Esa es la pregunta. ¿Cómo se forman esas fortalezas? Y nosotros no vamos a empezar con una fortaleza de una vez, ¡pa!, apareció, ¿o sí? ¿Cómo se forma una fortaleza? Leyendo Nehemías, uno ve cómo es que ellos empezaron a formar nuevamente un lugar de protección. Ellos empezaron porque lo derribaron todo y empezaron, ¿qué? Ladrillo por ladrillo, a formarlo paso a paso. Eso fue formado paso a paso, poco a poco, día a día, año a año, se va formando una fortaleza. Con lo que usted adquiere y permite en su vida, va formando una fortaleza. La palabra de Dios dice que derribando argumentos. Quiere decir que nosotros lo primero que formamos en nuestra mente, ¿qué es? Argumentos. Cualquier decisión que usted va a tomar, primero se argumenta para poder hacerla. Pongamos ejemplos. En el transporte público, cuando está así, lleno, que no cabe nada, que uno está ahí apretado, y empiezan a entrar a empujar, y pasa una persona, el codito, otro pasa y lo golpea, y siguen golpeándolo, y usted está ahí. Bueno, paciencia. Pero se empieza su mente ¿a qué? A llenar de argumentos. Pero, bueno, ¿y ahora qué? ¿Por qué me empujan? ¿Y este qué tiene? ¿Y qué le pasó? ¿Y ahora por qué me está empujando otra vez? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Ese niño allá llorando. Y se empieza a llenar de argumentos hasta que usted termina ¿qué? Actuando. ¿Cierto? Formó sus argumentos para actuar.
Cuando usted va a tomar una decisión en su casa, en su familia, primero, ¿qué hace usted? Piensa, se argumenta y luego llega y dice, esto es lo que vamos a hacer. O esta es mi decisión. ¿Por qué? Bueno, ya yo tengo mis argumentos. Muestro todos mis argumentos y los saco. ¿Pero qué hice primero? Formar argumentos. Formar argumentos es como hilar, ¿no? Como tejer. Empezar a formarlos, a hacerlos. Yo me puse a pensar en Colombia una muchacha que yo estaba discipulando. Yo nunca me di cuenta de las señales. De las señales de esa muchacha. Era una muchacha como de 20 años. Vivía en un barrio muy pobre. Y yo iba a la casa y yo pues le daba el discipulado y ella bien, a veces triste, a veces bien, normal. Pero un día nos llamaron y la mamá nos llamó y nos dijo, mi hija se colgó ahí en la casa, en la propia casa, se colgó y murió ahí. Y ella no supieron ellas tampoco cuándo fue, ni en qué momento. Y yo me puse a pensar cuántas cosas en su mente empezó a tejer, hasta que la llevó a tomar esa decisión. ¿Cómo empezó a hilar en su mente argumentos para tomar o hacer o llevar a cabo una acción? Cuando nosotros vimos esa escena terrible, o sea, es indescriptible poder ver eso de una persona que uno la veía tan cerca y como yo decía, cómo el enemigo aprovecha la mente para poder enloquecerla más y argumentarse más y llenarse de más argumentos para tomar una acción. ¿Cómo lo haría una persona que va a matar a otra? Tiene que tomar unas argumentaciones para hacerlo. Alguien que va a cometer un pecado, ¿cómo se argumenta primero para llevarlo a cabo? ¿Cómo hila y entreteje en su mente para llevar un pecado o alguna cosa, decisión o situación para hacerla realidad? ¿Cómo eso nosotros empezamos a permitir que se entreteja? La mayoría de acciones que tomamos es el resultado de argumentaciones previas. Nosotros nos argumentamos. ¿Y los argumentos qué son? Pensamientos aislados que empezamos a tejer. Es un pensamiento que surgió. Un pensamiento es algo sencillo y simple. Pero usted empieza a salir un pensamiento y luego le sale otro pensamiento y empieza usted a tejer, a hilar y a construir. Si nosotros dejamos que nuestro pensamiento empiece a desbocarse en nuestra cabeza, probablemente ni dormimos, ¿cierto? ¿No nos ha pasado? Usted coge un pensamiento y se la pasa la noche con los ojos así. ¿Y qué hace? Ahí, dele, como dice por ahí, como las vacas, lo mastica, se lo pasa y vuelve y lo saca y lo mastica, y lo mastica, y lo mastica, y lo mastica. Y así entretejemos un montón de cosas. A mí me ha pasado también, claro. Y Dios me ha dicho, bueno, y lo solucionó. ¿Y lo resolvió ahí? ¿Lo pudo resolver? No. ¿Ya pasó? ¿Ya sucedió? No. Entonces nosotros empezamos a dejar que los pensamientos vayan más y unimos más y traemos más y empezamos a entretejer y a hilar. Y luego actuamos. Y cada argumento es un ladrillo que construimos. Y ese ladrillo se puso ahí. Usted se argumentó
Y luego si le preguntan sobre alguna acción, usted va a decir, este es mi argumento. ¿Por qué lo hago? Porque este es mi argumento. Y ahora miremos cuántos pensamientos tiene usted al día. Porque eso es hablando de uno, pero ¿cuántos pensamientos tenemos al día? Según una doctora de aquí de España, dice que el cerebro procesa cerca de 60,000 pensamientos al día. 60,000 pensamientos al día procesamos nosotros, más o menos. 60,000 pensamientos con los que usted va a tener que tejer y formar un argumento. 60,000 pensamientos, de los que el 95% son involuntarios, o sea, le salen a usted sin estar como pensando en eso, sale un pensamiento, y el 80% son negativos. De los 60,000, el 80% son negativos. Ahora, vamos a ver otra cosa. Vamos a ver cuántas palabras hablamos nosotros, ¿cierto? Según también un estudio, las mujeres hablan alrededor de 27,000 palabras al día y los hombres hablan alrededor de 10,000 palabras al día. No estoy queriendo decir nada. El estudio lo dice todo. Lo que estoy tratando de decir es cómo nosotros formamos esos pensamientos y los llevamos a las palabras, ¿cierto? Cómo esos 60,000 los tejemos para sacar una cantidad de palabras y de acciones, de situaciones. 60,000 pensamientos descontrolados en nuestra mente. 60,000 pensamientos como caballos briosos, esos caballos indomables, corriendo por nuestra cabeza, por nuestro corazón, por acá, por el estómago, por todo lado va el pensamiento, andando sin control. Y con ese descontrol de pensamientos, formamos argumentos. Y con ese descontrol formamos un castillo, formamos una fortaleza impenetrable. Y eso es lo que usted ha formado en su vida, lo que hemos formado nosotros en nuestra vida. Nuestra cultura no es una cultura de autocontrol. La mayoría de personas no tiene control sobre su propia vida. Por eso hay ansiedad, depresión, estrés, porque nosotros no nos han enseñado a controlar la ira, el enojo, las emociones, los sentimientos. No nos enseñaron a controlar. ¿O qué padre le enseñó a uno de nosotros a controlar? Hijo, contrólate. Esa emoción es esto. Deberías empezar a meditar, a controlar. Concéntrate, medita, respira hasta 10. ¿Nos han enseñado eso? Probablemente no. La mayoría de veces no. Usted se desbocó en ira y ¿qué hizo el papá? ¡Pah! ¿Cierto? Pero no hubo la enseñanza de autocontrol. Eso es lo que nos ha marcado a nosotros y hemos construido fortalezas en nosotros. Pero son fortalezas de pensamientos fuera de control, sin control. Y usted se argumenta y dice, lo que yo soy es que porque yo soy así. Es que yo soy así y me tendrán que aceptar. Van a aceptarme porque yo soy así. Pero ¿es correcto frente a la palabra de Dios? Cuando todo lo que hemos formado ha sido con argumentos descontrolados, con argumentos sin control en nuestra mente, que actuamos por impulso y no por pensamiento y más de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora sería la pregunta, ¿cómo evitamos construir fortalezas? Vamos a hablar primero de cómo evitar construir fortalezas. Vamos a hacerlo. El apóstol nos muestra una manera eficaz para lograr esto. Y dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento, ¿a dónde? A la obediencia a Cristo. ¿Qué es lo que usted debe hacer siempre que venga un pensamiento a su mente? 60,000 al día.
Cada pensamiento, ¿qué debe hacer? Y cada pensamiento es póngalo usted así, un caballo de esos grandes, salvajes, briosos, que usted se le acerca y se le levanta y le empieza a botar la patada para golpearlo. No se va a dejar dominar, porque ya su mente se acostumbró a algo, al no control. Entonces usted va a querer dominar su pensamiento, ¿y qué va a hacer? Va a saltar, va a brincar. Pero ¿qué debe hacer usted? Aquí Dios no dice, yo le voy a controlar su pensamiento. El Señor Jesús no le dice ahí en la palabra, yo le voy a ir a controlar su pensamiento. ¿Qué dice la palabra? Usted debe montarse en el caballo. ¿Cómo doman un caballo? A la antigua, ¿no? A la antigua. Ahorita hay otras maneras. Pero a la antigua, ¿cómo era? Móntese en el caballo y si usted se cae, perdió. Si usted se cae del caballo, perdió. ¿Qué tiene que hacer? Súbase y agárrese hasta que el caballo ¿qué? Se canse. Y cuando se cansa el caballo ya queda mansito. Un pensamiento, ¿no? Un pensamiento. Usted se montó sobre el caballo de ese pensamiento y dele y duró 5 horas tratando de controlarlo, pero lo controló. Y luego lo lleva a los pies de Cristo y le dice, Señor, te pongo este pensamiento en obediencia a ti. Te pongo este pensamiento. Te lo dejo aquí en tu presencia. Señor, con permiso, voy por uno más. Son 60,000. 60,000 que usted tiene que empezar alrededor de 60,000 que usted tiene que empezar, o nosotros tenemos que empezar a dominar, a controlar. Porque donde usted permita que un pensamiento se desboque, llega otro, llega otro, llega otro, y usted formó ya en usted un argumento y está formando una fortaleza. Pero mire desde dónde empieza. Como de un hilito, de un simple pensamiento. ¿Y en qué termina? En una fortaleza. Uno diría, uy, ¿a qué horas yo construí eso? ¿A qué horas yo hice todo eso? Cuando empezamos con pequeños pensamientos que permitimos que se fueran fuera de control en nuestra mente. Puede ser la ira, el enojo. ¿Cómo empieza la ira? Con un pequeño pensamiento. ¿Cómo empieza el enojo? Con un pequeño pensamiento. Pero si usted deja que eso vaya más allá, va a argumentarse y está fortaleciendo más la fortaleza que usted tiene. Cuando nosotros permitimos eso, estamos permitiendo que el pecado se arraigue más en nosotros y haya más fortaleza y más dificultad de sacarlo. El pecado. El que nuestros ojos miren un hombre o una mujer y lo miren y ya empiece a permitirse ir más allá de un pequeño pensamiento. ¿Qué pasa? Se argumentó y ya permitió el pecado en su vida. Y fortaleció eso porque usted lo permitió. Porque usted permitió que siguiera y siguiera y siguiera. Y fortaleció lo que ya estaba fortalecido. Permitimos que se creen y se mantengan fortalezas en nosotros. ¿Y qué debemos hacer? Si en mi mente sabemos que hay un pensamiento de pecado, de contaminación que está ahí, ¿qué debemos hacer? Montarnos sobre él y decir, no, Señor, mis ojos no se van a ir más allá, como lo dijo Job. Mis ojos no se van a ir más allá, mis ojos se van a controlar y voy a controlar mis ojos para no ir más allá. Lo vi, pero mi pensamiento no se va a ir más allá porque no lo voy a permitir. Y voy a trabajar en controlarlo y controlarlo. Probablemente, como es tan brioso ese pensamiento, va a durar mucho. Pero usted tiene que empezar a controlarlo. Probablemente en un día no lo haga usted. Probablemente sea una semana, 2 semanas, 3 semanas o más. Porque eso se le volvió en una conducta. Y usted debe empezar a controlarlo. Así que
debemos empezar a ver que nuestros pensamientos, si no los controlamos y los ponemos, dice que la palabra, si no los pone a la obediencia a Cristo, estamos permitiendo que haya pecado y se arraigue más en nosotros. Evitemos nosotros, primero, construir más. Dejar que se siga construyendo fortalezas que desagradan a Dios. Porque dice que van en contra del conocimiento de Dios. Eso va en contra de lo que usted hace, lo que nosotros tenemos ahí afianzado va en contra de lo que conocemos de la palabra de Dios. Va en contra de Dios. ¿Cómo evitamos que se construyan? Hagamos que nuestra mente sea una mente controlada, una mente obediente a la palabra de Dios. Todo pensamiento debe someterse. Someterse no es cogerlo, venga, siéntese aquí. ¿Qué es someterlo? ¿Qué es someter? Es una palabra fuerte, brusca. Porque usted tiene que con fuerza agarrarlo, apretarlo, no sé, amarrarlo fuertemente y llevarlo allá, obligado. Someterlo es algo fuerte y brusco, pero es lo que usted debe hacer con su mente, con sus pensamientos, con sus emociones. A veces tenemos emociones desbocadas, ¿cierto? Tenemos enojo desbocado. Tenemos alegría, se nos va también. Y se nos pasa más allá de lo santo. Tenemos llantos, tenemos tristezas y a veces se nos va más allá de lo que debe ser. ¿Qué debemos hacer? Controlarlo. Controlarlo. Por ahí vi una serie de unos muñequitos, Bluey, no sé si la han escuchado, Bluey, de unos perritos. Y el papá, la mamá le enseña a una de las niñas, le enseña a que si se siente muy enojado, empiece a coger, haga una bolita y bótela. Algo así deberíamos hacer nosotros. Coger y guardar así, hacer una bolita y sacarlo de nosotros. Porque eso no debe permanecer ahí. Porque no debemos permitir, porque va en contra del conocimiento de Dios, de lo que usted sabe de Dios, tener dominio propio. Ahí están las armas que nosotros debemos tomar. Dominio propio es una parte del fruto del Espíritu. Dominio propio. ¿El dominio propio qué es? Autocontrol. Saber cómo controlar su mente. Saber cómo controlar su alegría, su tristeza, su hablar, su actuar. Frente a la presión de las situaciones, controlarse. Pero también habla sobre la templanza. La templanza es como los vidrios, ¿no? Vidrio templado. Es un vidrio que resistente. No es como los demás vidrios. Usted da un vidrio normal que le golpea y ¿qué pasa? Se desbarata. Pero un vidrio templado, ¿qué pasa con ese vidrio templado? Usted le da y le da y le da y no se rompe porque tiene templanza, tiene dureza, firmeza frente a las situaciones. Analice todo lo que el fruto del Espíritu, los dones del Espíritu, la armadura del Espíritu, para que usted enfrente ahora las fortalezas que hemos creado. Porque una cosa es controlar su mente y ahora otra cosa es ir a derribar esas fortalezas. Vimos cómo impedir que se formen fortalezas. Pero luego dice, usted tiene que ir a enfrentarse con armas espirituales para derribar fortalezas. ¿Cómo derriba usted fortalezas? Rompiendo esos argumentos. Quebrantando todos los argumentos que usted tenga. Y cójalos frente a la palabra de Dios. Diga, ¿este argumento es correcto? Si no, rómpalo, quiébrelo, despedácelo, desmenúcelo, porque no debe estar en su vida. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña hoy. Amén. Deseo que usted nosotros empecemos a ver eso en nuestras vidas. ¿Cómo debemos empezar a controlar nuestros pensamientos
someterlos y llevarlos a la obediencia, pero también cómo usted debe ir a derribar lo que ya está construido. Póngalo frente a la palabra de Dios y diga, ¿es correcto o no? Si no, no debe tenerlo en su vida. Y debe empezar a derrumbar todo argumento, toda fortaleza que esté en su vida. No sé cuál sea. No sé cuál sea el argumento y las fortalezas que estén en su vida. Pero debemos empezar a destruirlas, porque no deben estar ahí. Porque eso es un impedimento para que la presencia de Dios llene esas partes de su vida. Porque probablemente son partes en las que Dios no ha podido llegar, porque usted y yo le impedimos con esas fortalezas. Aquí Dios no dice voy a romperle la fortaleza. Aquí Dios dice le voy a dar las armas, las herramientas para que usted vaya y rompa esas fortalezas. Así que es nuestra labor, nuestra tarea de hacerlo.